muchas ocasiones te has enfrentado con grupos de artistas que cuestionan tus argumentos sobre qué se puede o no considerar arte y por consiguiente, quién o no es artista. ¿Cómo catalogar al arte, al artista y la relación entre el creador y su entorno? Ya que uno de los cuestionamientos que nos enviaron tiene que ver con el hecho de que tú has mencionado que el sufrimiento no debe ser la justificación para el artista, o mejor dicho, para la labor creadora del artista. Mira, es que cuando dije eso lo dije en el contexto del performance. Es muy claro. El performance carece de rigor y en muchísimos casos es una actividad dedicada nada más al accidente del momento de eso que están haciendo ahí. No tiene cabida ni como representación en las artes visuales, ni como representación en las artes escénicas. ¿Por qué? Vamos por partes. El performance como tal simplemente significa representación en vivo, nada más. Eso es lo que es un performance, es actuación en vivo. Todas las artes interpretativas son artes performáticas, por así decirlo. La danza, el teatro, la música. Cuando vamos a un concierto, estamos escuchando un performance. ¿Por qué? Porque es una actuación en vivo. Cuando surgió el arte contemporáneo, tomaron esto a partir de los happenings y entonces eso se quedó como una actuación arbitraria que no tiene el rigor que tiene, por ejemplo, las actuaciones de teatro, en la que los actores se ensayan durante meses, se preparan para una obra, se aprenden parlamentos, hay un director, hay una estructura. Ya no digamos los bailarines, que si algo de verdad, y más en este país que hay tan poco apoyo para la danza, si hay un colectivo que trabaja muchísimo y que sufre mucho, son los bailarines, y que sufren en el sentido de las condiciones tan precarias en las que se desarrolla la danza en México. Y la música igualmente, el teatro. Entonces hay un grupo que es en el arte contemporáneo, los performanceros, todos ellos, que hacen cosas en vivo, pero no tienen ni el rigor de la danza, ni el rigor del teatro, ni el rigor de la música. Y que entonces, como no tenía lugar en ningún lado, se lo endosaron literalmente a las artes visuales y lo están haciendo en los museos. ¿Qué hacen estas personas? Nada que merezca la pena llamarse arte. Hemos visto desde gente que vomita, come y vomita en vivo, hemos visto gente que avienta platos, gente que rompe discos, mujeres que se embarran desnudas su menstruación, la becaria que está ahorita defendiendo su beca, la congelada de uva, que su principal performance es defecar y orinar en público. Y por eso le estamos pagando con todos nuestros impuestos una beca. Entonces, el performance, la característica que tiene es que la gente sufre, o sea, un performancero sufre. Francis Salis arrastra un hielo, Lonely Horn, esta norteamericana, se siente en un hielo. Se trata de sufrir. Y el valor de la cosa que están haciendo es porque están sufriendo. Entonces vemos a Marina Abramovic que se flagela, que se corta el estómago con un cuchillo o que se cuelga de una cruz. La gente de este señor Nietzsche que se revuelcan en sangre, que matan un animal. Es el dolor gratuito, el dolor por el dolor mismo, un espectáculo gore, que la única diferencia es que si eso lo viéramos en un escenario de un burlesque, en un escenario de un antro de ese tipo, esos profesionales, la gente que lo hace ahí, aguanta un público muy denso, aguanta hacerlo todos los días, aguanta que los insulten, aguanta que los abusen, aguanta otro tipo de situaciones. Y estas personas lo hacen en la pulcritud del cubo blanco del museo o de la galería,
y no se les puede ver. Yo estuve en los performances de Marina Abramovic y simplemente no podía uno ver nada de todo lo que puso en todas las salas en el MoMA, gente desnuda por acá, otros desnudos por allá, otros por acá. Y si uno se quedaba enfrente de esas personas más de 2 minutos, lo sacaban a uno porque estaba por acoso a los performers. Por acoso. Bueno, si están ahí colgados de una cruz, desnudos, si ponen una puertita de este tamaño y ponen de un lado de una mujer y de otro lado un hombre y tiene uno que pasar así para no tocarlos si están desnudos, ¿cómo además nos cuentan el tiempo? Porque si los ves demasiado estás de morboso. Entonces lo hacen bajo la protección de esto. Y la única virtud de todas estas acciones es el masoquismo, que estas personas estén sufriendo. Entonces es cuando decimos, cuando les digo, no, el sufrimiento no es arte, el sufrimiento no es una virtud. O sea, provocarte sufrimiento como tal no va a generar una obra. Y hacen eso además para rehuir otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento real, el de la disciplina. Porque obviamente alguien que ama su profesión, alguien que ama la pintura, que ama la obra gráfica, que ama la escultura, que ama su trabajo, pasa por periodos de sufrimiento muy grandes, que le implica seguir adelante, que le implica trabajar constantemente, que el sufrimiento que pudo sentir Van Gogh cuando estaba ahí, abandonado, entrando y saliendo de los hospitales psiquiátricos, el sufrimiento que pudo haber tenido Botticelli cuando vio arder en una hoguera muchas de sus obras, el sufrimiento que tuvo cuando lo calumniaron, ese tipo de sufrimiento. Es muy distinto a que alguien vaya y gratuitamente se flagele y nos diga, soy artista porque me hice esto. No. Las obras son otra cosa. El sufrimiento que tenemos es distinto. El sufrimiento del trabajo al sufrimiento que es una filia, una simple diversión burguesa, un simple vicio que se externa públicamente. Y eso, así lo hagan en una galería, así lo hagan en un museo, así les den becas para eso no es arte, simplemente porque no se necesita ni de ningún estudio, ni de ningún aprendizaje, ni de ningún tipo de disciplina real para elaborarlo. Entonces no tenemos por qué respetarlo como tal. Y si quieren hacer esas cosas públicamente, si se quieren flagelar, si se quieren autohumillar, si quieren tener sexo en vivo y decir que eso es un performance y que eso es arte, entonces que se la rifen, literalmente, con los que de verdad lo hacen profesionalmente, los que lo hacen en los antros, los que lo hacen en los sitios así de la más bajo nivel y que amanecen muertos por hacer ese tipo de cosas. Entonces que se enfrenten con esa gente, pero que no estén acá pidiendo el proteccionismo del Estado y el proteccionismo de las instituciones. Otro de los aspectos que señalaron los interesados en este conversatorio fue el relacionado con los elementos físicos y simbólicos que debe tener una obra en general, una relación informativa y de sentido con el espectador. ¿Cuáles serían, en tu criterio, estos? ¿El arte debe cotizarse por su costo de producción o por su valor artístico? A ver, mandaron preguntas muy interesantes. Estoy muy agradecida con ustedes, de verdad, por su participación y por haber estado aquí y por las preguntas que enviaron. Estos son dos temas y es muy bueno mencionarlos. El término, el valor simbólico y el aspecto informativo, más que información, una obra lo que nos da es conocimiento.
Y es bueno hablar del conocimiento ahora que pareciera que está muy desprestigiado. ¿Por qué? Porque la información va por encima de la generación del conocimiento. La generación del conocimiento es más lenta, es más exigente, investiga más, toma tiempo. La generación del conocimiento espera, analiza, depura, y la información es una vertiente constante. Entonces, el arte lo que nos arroja es conocimiento. El valor de una pieza definitivamente no está en el costo de elaboración, nunca. Y eso lo podemos ver con la gran mentira que es, por ejemplo, el cráneo cubierto de diamantes de Damien Hirst, que dijo, es la pieza, además, con toda la complicidad del establishment y con toda la complicidad del mercado, la lanzaron como la pieza más cara del mundo, bla, 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 porque son diamantes, sin un certificado que se mostrara si de verdad todos esos eran diamantes. Simplemente la pura compra de diamantes de ese nivel hubiera desequilibrado el mercado de los diamantes en el planeta. Y se hubiera hecho, como es este hombre con la publicidad, hubiera hecho publicidad así de que he aquí tal firma de diamantes que me está entregando tantos miles de diamantes para que yo los ponga en un cráneo. O sea, de la nada estaba cubierta de diamantes. ¿Y qué pasó? Que hicieron un gran aparato publicitario, la hipercotizaron, y ¿quién la compró? La compró él. Entonces, obviamente eso fue lo que lo convirtió en el artista más caro del mundo, porque él autocompró una cosa que además vayan ustedes a saber de qué está verdaderamente cubierta, porque pues como no hubo comprador, no hubo quien certificara que eso era diamantes. Entonces, es cuando nos damos cuenta que los materiales no hacen a la obra. ¿Qué es, por ejemplo, un dibujo? Un dibujo simplemente es un pedazo de papel y un lápiz, o un bolígrafo. Ahorita hay maravillosos dibujantes de bolígrafo, nada más. Algo más humilde que eso no lo podemos encontrar. ¿Qué es un bailarín? Un bailarín es él y su cuerpo. ¿Qué es un poeta? Es él o la poeta, su pensamiento y donde está plasmando ese poema. Un poema no es una carretera, un poema no es un paso a desnivel. O sea, no cuesta así, no es una obra así de onerosa, pero un poema nos cambia la vida. Un poema nos explica como seres humanos. Entonces, no es el costo del material. ¿Cuál es el costo? El costo es incalculable. El costo es la vida misma. Porque para que García Lorca hubiera terminado escribiendo esos poemas es porque le entregó su vida a la poesía. Para que lo más valioso de la obra de muchísimos pintores no son sus pinturas, son sus dibujos. Y pueden ver los dibujos de Watteau, pueden ver los dibujos de Orozco, de don José Clemente Orozco, obviamente. No necesito aclararlo, ¿verdad? Qué redundante. Los dibujos de Siqueiros, pueden ver los dibujos. Y se da cuenta uno ahí, en ese ejercicio íntimo con la línea, quién es esa persona. Ahora, el valor es incalculable, ¿por qué? Porque a través de un gran dibujo no hay uno, ni dos, ni tres, hay 2000, hay 3000 dibujos. Por eso es más fácil hacer un performance, por eso es más fácil darse un par de latigazos, porque para llegar a un buen dibujo está la relación constante, como decía Leonardo, del cerebro con la mano, porque lo decía tan sencillo, ¿no? Por eso decía que era una cosa mental, porque la mente le ordena a la mano, dibuja, y ahí están los dibujos. Pero es esa mano y es esa mente que se volvieron cómplices. Es esa mente que nada más tiene espacio para observar a la realidad, para observarse a sí mismo
y para estar entrenando la mano. Por eso el arte no son habilidades, como si estuviera la gente haciendo cualquier ociosidad. El arte no son habilidades manuales. Esa palabra es horrenda, esa palabra no significa nada. El arte es entrega y eso es el talento. Cuando dicen, ¿qué es el talento? El talento es trabajar todos los días. El talento es tener la paciencia de un buey, como decía Van Gogh. Eso es el talento. El talento es la humildad de equivocarse. Eso es el talento. Y eso es el material más valioso de una obra. No es que si está hecha con esto o con lo otro, o un coche con una piedra. No, pues es que nada más haz la cuenta del coche. ¿Cuánto cuesta el coche? Ya cuánto cuesta haberle puesto la piedra. No, pues ¿cuánto va a estar ahí? No. Y luego vemos además el lado contrario, que vamos a las ferias de arte o vamos a nuestros enormísimos museos y nos encontramos con la caja de una computadora, un sartén eléctrico, una parrilla, con literalmente basura. Y cuesta más cara que muchas obras infinitamente mejor realizadas, con muchas obras que significan el trabajo de una persona de toda su vida. ¿Por qué? Porque es el vicio del mercado, porque el mercado ha destrozado la relación de oferta y demanda, la relación de compra-venta. Han desequilibrado los precios para generar una gran especulación que ha alterado por completo el concepto del arte. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? El gran museo de la ostentación. En una galería vi un vaso con agua, un reloj Rolex adentro. Obviamente costaba pues muchísimo más del reloj que lo que vale el reloj. ¿Por qué? Me dice el galerista. Bueno, es que era el reloj del papá del artista y él pues le tiene mucho afecto. Le digo, pues entonces que no lo venda, que lo empeñe, ¿no? Como que vaya y lo empeñe. Bueno, no se trata de eso, se trata de que pues la obra tiene un significado muy especial para él. Pues sí, el único significado que tiene es que es un Rolex, o sea, su papá se ha de llamar Rolex. Y ese es el material. Pero ¿saben cuál es el verdadero material? De ese reloj metido dentro de ese vaso con agua, el descaro y la decadencia de un arte que es la representación total del fracaso del neoliberalismo. Ese es el material. Eso es lo que hay atrás de esa obra. Eso es lo que hay atrás de muchísimas de las obras que nosotros tenemos. De las obras de Cruz Villegas, de las obras de Gabriela Orozco, de las obras de Gabriel Curi, que son así como nuestras tercermundistas luminarias. O las obras de las artistas que están en el MoMA o que están en la que están en la Royal Academy, por ejemplo, una persona como Sara Lucas, que hace una obra aventando 1000 huevos contra una pared, es academista de la Royal Academy. Obviamente es feminista. Entonces, no es el material. O sea, esos 1000 huevos tal vez hubieran podido estar en un comedor de personas en un comedor comunitario, pero no, ella le llamó pintura mural y lo hizo como un performance feminista. Entonces no es el material. Si ella pudiera pintar, hubiera pintado ahí algo, no puede. Pero ¿qué tiene de su lado? Tiene la retórica de la academia, tiene la retórica de un estilo que permite que cualquier cosa sea arte, tiene la retórica de toda la estructura económica que llama ya arte a todas esas cosas, y tiene obviamente la enorme protección de que es cuota, de que es feminista, de que es mujer, y que si dices eso no es arte, entonces estás en contra del feminismo. Y entonces todo el mundo se queda callado y lo aprueba. Entonces no es el material. Definitivamente el material más valioso que puede tener cualquier objeto artístico, cualquier obra artística, es la dedicación y la entrega que ponga la persona que lo va a realizar. Los conocimientos que le aporte, y ese es su valor simbólico.
¿Por qué? Porque una obra así, entonces es capaz de darnos factura, de darnos tema, de darnos estilo, de darnos composición, de hacerla memorable y de ofrecernos algo que podamos llevar en nuestra memoria. Es entonces cuando eso se vuelve irreemplazable. Y es entonces cuando podemos decir con muchísimo agradecimiento que estamos frente a una obra de arte. Para ti, ¿qué opinión te merecen los artesanos? ¿Hay arte en su trabajo o es la técnica la que se puede considerar un arte? Gran oportunidad de hablar de la artesanía. Los artesanos cumplen una labor importantísima para la generación de cultura. Y los artistas es momento de que vuelvan a aprender a ser artesanos. Y lo digo con todo el conocimiento de causa. ¿Qué es lo que hace un artesano? Un artesano hace que no se pierda el conocimiento casi milenario de una técnica y se dedica generación tras generación a heredar esa técnica y que no se pierda y se siga transmitiendo y se siga preservando. Eso es muy valioso, Y entonces esa técnica que implica que conocen los materiales, que tratan de recuperarlos como se hacen de la forma original, que conocen el uso que se debe dar a la pieza y además una cosa que es muy valiosa de la artesanía es que en su mayoría son piezas para nuestra vida cotidiana, que aportan a nuestra relación con la realidad y a la relación con esa vida. Quisiera tener más oportunidad de conocer profundamente, porque la conozco, la artesanía de Yucatán, como he estado conociendo últimamente, por ejemplo, la de Guerrero. Fui a Olinalá y era formidable ver que los pigmentos para hacer el maque de las cajas de Olinalá son los mismos y se siguen obteniendo de la misma manera en que se obtenían en el México prehispánico. Como no había aceite de linaza antes de la conquista, había aceite de chía, los óleos los hacen con aceite de chía. Yo les aseguro que ahorita hay poquísimos pintores que son capaces de hacer sus propios óleos. Ya todo el mundo te presume, cuando compren buenos óleos, te los presumen, todos van por ellos a las tiendas de materiales, los que usan acrílicos. Poquísima gente sabe usar el temple. Poquísimos artistas. En las escuelas, ya con todas las materias que les metieron de desarrollo de proyecto, de performance, de videoarte, imagínense, o sea, videoarte que lo aprenden en 4 meses, mientras en las escuelas de cine les se piden 4 años para salir de directores o de guionistas o de fotógrafos. De las escuelas de artes visuales salen de videoarte con 1 semestre. Entonces yo les aseguro que ahorita hay poquísimos artistas que saben hacer sus óleos, que saben hacer una preparación de ese tipo. Y eso es lo que saben hacer los artesanos. Y es lo que tendrían que estar haciendo ahorita. Ya, que sepan preparar la arcilla, que sepan preparar debidamente el barro, que sepan… Eso deberían de regresar los artistas a ese trabajo artesanal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arte y la artesanía? Y si la artesanía puede ser arte. Yo creo que el título de artesanía es más que suficiente y es increíblemente digno justamente por el trabajo que hacen. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que mientras la artesanía tiene esa labor de preservar y de mantener y que no se pierda en esencia esas piezas que han heredado de generación en generación, la labor del arte es romper. Es un elemento disruptivo. Se hereda la forma de hacer la arcilla y la forma de hacer la cerámica y de hacer nuestros objetos cotidianos de barro. Y entonces llega un artista
y con el mismo barro hace una pieza que no tiene utilidad, que no se parece en nada, pero que utiliza esos elementos. Esa es la labor del artista, esa es la enorme diferencia, que toma los mismos elementos y hace algo que, para empezar, carece por completo de utilidad. O sea, no podemos tomar agua en él, no podemos comer la sopa en él, no podemos hacer nada en esa pieza. No tiene utilidad más que como eso, como representación artística, como un elemento completamente disruptivo. Vean simplemente lo que es un cuadro, una pintura. ¿Qué hace una pintura ahí? ¿Para qué la queremos? No tiene utilidad de ningún tipo, nos rompe por completo, o sea, se vuelve una ventana, un agujero, una anomalía en esa pared. Y esa es su función justamente. Ser un elemento anómalo en el espacio, que digamos, ¿qué hace ahí? ¿Qué utilidad tiene? Pero la ausencia, en el momento que ya la descolgamos y ya no está, decimos, esa pared está vacía. A esa pared le falta algo. Extrañamos esa pintura. Entonces nos damos cuenta qué es lo que estaba haciendo. Nos estaba aportando otra cosa que la realidad no nos puede dar. Porque en la realidad no existe nada, ninguna pieza artística si no la hace un artista. Ninguna. ¿Qué es la música? La música es una anomalía al ruido. Estamos escuchando todo el tiempo ruido, constantemente. El ruido de los coches, el ruido de las obras que están, de las construcciones, el ruido de la gente que habla, el ruido. Y oímos música y nos llama la atención y volteamos. Oímos música clásica y más nos llama la atención. Decimos, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Y la música se hace con los mismos elementos, se hace con sonido. Antes de eso podría haber sido ruido. ¿Qué es la poesía? La poesía también es una anomalía al lenguaje, es una anomalía a nuestra forma de comunicarnos. Utiliza las mismas palabras con las que hacemos un recado, hacemos la lista del supermercado, o sea, escribimos cualquier cosa. Son las mismas palabras. ¿Qué sucede? Las toma un poeta y las hace algo inútil. No nos va a servir para nada más que para hacer eso, ser un poema. Y entonces lo leemos y podemos decir, yo he sentido eso, pero no sabía cómo decirlo. Entonces nos damos cuenta por qué necesitamos un poeta, porque sabe cómo decirlo. Eso es el arte, es esa anomalía que nos aporta la realidad y misteriosamente nos explica, nos dimensiona como individuos, como seres humanos. Y es por eso que, sin ser útil, es indispensable. Ahora bien, un tema que preocupa a un amplio sector del arte en todas las disciplinas es sobre las becas, apoyos gubernamentales, etcétera. ¿Cómo saber cuándo una propuesta es un pago de favores, cuándo un fraude artístico o simplemente cuándo saber que se está destinando dinero a algo banal o a alguien sin vocación artística y auténtica capacidad creadora? ¿Y cómo deberían actuar los artistas ante esto? Ahora sí que la clase cultural despertó a la renovación de la realidad, ¿verdad? Pues bueno, creo que las becas y todo el sistema del FONCA se ha convertido en un nido de corrupción y de enchufismo. El Estado está totalmente obligado a promover el arte y la cultura y la educación. Es una obligación tan apremiante como la de la salud.
y más apremiante que hacer refinerías y cosas por el estilo. Yo creo que el verdadero valor de una nación siempre vamos a ser las personas. Y obviamente dentro de eso está la educación, el arte y la cultura. Eso no significa que las becas se tengan que estar dando a gente sin mérito y a obras que no están aportando nada. ¿Por qué? Porque se ha creado un círculo vicioso. ¿De dónde vienen las becas? Las becas se las inventó el gobierno de Salinas de Gortari para sobornar a la clase cultural. Y así tal cual se plantearon, para tenerlos bien sujetos y bien callados, porque si algo nos acostumbramos es a vivir bien. Y entonces la gente empezó a recibir los apoyos. Y en esa época, cuando se empezaron a dar así, simplemente iban y decían, yo la quiero y tal. Les voy a contar una historia. A mí en una ocasión me habló un escritor y me dijo, asesórame en un libro de arte y ciencia porque están a punto de quitarme el apoyo y no sé qué voy a hacer. Y le dije, ¿por qué no sabes qué vas a hacer? Y me dijo, porque nunca he trabajado. Le dije, ¿cómo que nunca has trabajado? Me dijo, tengo viviendo de las becas más de 25 años. Y le dije, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué no tomas tu currículum y vas y pides clases y das clases de literatura o de lo que sea y das conferencias? Me dijo, yo no estoy loco, no me voy a poner a dar conferencitas, ni voy a ponerme a dar clases. ¿Me vas a asesorar o no? Le dije, no lo voy a hacer porque yo sí doy conferencitas y yo sí trato de dar cursos y yo nunca he pedido un apoyo. Y no es el único caso. O sea, se formó un círculo vicioso en que la gente, los jóvenes, están estudiando exclusivamente para pedir la beca y están generando los proyectos y demás exclusivamente para tener la beca. Y hay muchísimos jóvenes y muchísimos pintores artistas de media carrera, y artistas me refiero a todo el mundo porque piden las becas, bailarines y gente de artes visuales y escritores y músicos. Hay mucha gente muy valiosa que no tiene acceso a la beca porque no tiene acceso a los jueces y no tiene acceso no tiene una manera de estar enchufado, y en cambio hay gente que se dedica única y exclusivamente a saber hacer el papeleo, a estarlo metiendo, a estar persiguiendo a los jueces. Yo lo he visto, o sea, enfrente de mí he visto cómo llegan con los papeles y fírmame, bueno, no, a mí no, porque pues yo nunca he tenido la beca, pues yo no puedo recomendar a nadie. Entre ellos se dicen, fírmamelo porque yo el año pasado te firmé tus papeles. Y es un constante tráfico de influencias y es un constante presión que está haciendo que nada más se hayan vuelto un círculo vicioso y se hayan vuelto exclusivamente para un grupo. Si hicieran un censo, se darían cuenta que la mayoría de las becas, más del 80%, se dan dentro de la Ciudad de México y que casi no se dan fuera de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ahí está todo el mundo y todo el mundo se conoce y todo el mundo se está pidiendo las firmas y todo el mundo está viendo todo eso. Entonces están dejando fuera a gente que sí la necesita y gente muy valiosa, con muchísimo talento, que sí las tiene, que sí las debería de tener. Y en cambio he ido a las exposiciones de los jóvenes creadores y he visto literalmente basura. He visto obras que son nada. He visto de verdad que llevan… que se ve que las improvisaron en ese día y nos quieren decir que esas cosas las necesitaron 2 años de beca y que necesitaron 2 asesores y demás. Obviamente detrás de todo eso hay una gran corrupción, y eso es lo que se debe de regenerar. ¿Por qué? Porque esos apoyos deben de seguir existiendo para la gente que sí es valiosa, y si son capaces de verdad de ser responsables de su vocación y de la profesión que eligieron, entonces deben de llevar adelante su vocación y su deseo, al margen de que haya becas o no las haya, porque antes de Salinas de Gortari
Se hizo muchísimo arte en México, se hicieron muchísimas obras, existió gente muy valiosa que nunca vivió de las becas y que nunca tuvo un apoyo. Y aún hoy he conocido gente muy valiosa que jamás… Don Benjamín Domínguez se murió sin que jamás le hubieran dado una beca. Así he conocido muchísimos artistas y conozco muchos pintores muy jóvenes, muy valiosos, que les han negado automáticamente el apoyo año con año, y gente que ha ganado la Bienal Rufino Tamayo que le han negado la beca. Entonces no hay congruencia de ningún tipo. Creo que ese sistema sí se debe de revisar por completo, sí debe de ser infinitamente más exigente. ¿Por qué? Porque las becas las pagamos todos, incluso los que no la tienen. Entonces deben de ser responsables y deben definitivamente de depurarlo y sacar a la gente mediocre. ¿Y saben qué? Y los mediocres que no tengan cabida ahí, pues que los apunten en el programa de los ninis, porque ni estudian, ni trabajan, ni merecen beca. Ya para casi finalizar, y aunque has hecho comentarios respecto a ello, ¿continúas pensando que la instalación, el performance y el videoarte carecen de validez artístico? ¿O existe para ti en la actualidad algún exponente de estos géneros que llegue a una propuesta estética con lenguaje crítico capaz de generar una pieza de realce artístico? Sí, no, ¿por qué? A ver, el cine ya dejó de ser un formato para convertirse en un lenguaje. Ahorita la mayoría de las películas se levantan en video. Desde hace muchísimo tiempo, además, pues están los videoclips y obviamente la publicidad y tal, que utilizan la herramienta del video. El cine ya no es muy poco lo que ya se hace con película, digamos. Entonces, el video como tal, es lo que hablábamos del material. El video como tal es un material con una herramienta con grandes posibilidades de ofrecer a cualquier artista. Y tan es así que podemos verlo ahí mismo en las películas, y lo podemos ver en pantalla, y lo hemos visto todo el tiempo. Como los cineastas hacen verdaderas joyas y están utilizando video. ¿Cuál es el problema? Lo que les estaba diciendo, que si van a la escuela de artes visuales, o como les quieran poner ya las escuelas ahorita, porque creo que ya hay escuela de arte contemporáneo nada más, imagínense lo que eso significa. O sea, escuela de arte de ahorita, ¿no? Entonces, les dan video y lo toman en un semestre. Toman así como un curso, casi les da curso por correspondencia de video. Y entonces eso dices, ¿cómo va a poder tener eso calidad de arte? Pues no la tiene. Llegan ustedes al museo y ¿qué es lo que están viendo? Algo que no tiene que no les sirve a ustedes ni de protector de pantalla. Y nos están diciendo que esa es la videoobra. Y la videoobra es un personaje dándose contra la pared en la cabeza, paz. O sea, no son metáforas, son obras que hemos visto todos. Cámara fija frente a la escalera eléctrica, cámara fija grabando cámara en movimiento grabando rayas de banqueta. Y ese es además un artista que hemos mandado hasta la Bienal de Venecia también, rayas de banqueta. Entonces, ¿cómo es posible que la misma herramienta la tome un artista VIP y lo único que se le ocurra hacer con ella es grabar las rayas de la banqueta, y esa misma herramienta la toma una persona egresada de una escuela de cine que estuvo ahí 4 o 5 años, que tiene capacidad para la dramaturgia, para la cámara, para generar obviamente buenos encuadres, buena composición, para hacer un guión? Y es un espléndido cortometraje. Entonces nos damos cuenta que no es la herramienta,
que es el mediocre que está atrás de ella, o el talentoso que está atrás de ella. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Entonces, si dicen que no hay ninguna pieza de video, que no, pues hay piezas de video formidables, están ahorita en el cine. Simplemente vean el nivel que se le pide en muchísimos casos a los videoclips. O sea, hay videoclips que son verdaderas piezas artísticas. Quiere decir que entonces, con talento, a una persona talentosa le entregas la herramienta y es capaz de hacer una obra de arte.